Y a continuación le quiero pedir a la doctora María Elena Marroco que nos platique acerca de su ponencia Transformación y Calidad de la Educación. Adelante, doctora. Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes 3 historias bajo el título de Transformación y Calidad de la Educación. La primera historia tiene que ver con la relación entre el universo, el planeta Tierra y la especie humana. La segunda tiene que ver con la educación, su calidad y los países emergentes donde el sistema educativo me parece bien digno de ser analizado. La tercera historia tiene que ver con mi aporte, mi trabajo de investigación, que es sobre el tema de la evaluación de la calidad de la educación y que tiene que ver también con la propuesta de una solución, una opción, mediante un software que hace posible esa evaluación de la calidad de la educación. Comienzo la primera historia y la razón de incluirla es porque existe una nueva meta de la educación. Y creo que es importante hacer una reflexión sobre esa meta y no aceptarla así nomás porque, bueno, de repente a alguien se le ocurrió, a un conjunto de personas se le ocurrió. Es una reflexión sobre el por qué nos tenemos que plantear esta nueva meta de la educación. Y la reflexión es porque el gran protagonista del aprendizaje siempre ha sido el conocimiento. Es decir, el conocimiento es el que nos permite a nosotros, como seres humanos, ponerle nombre y escribir el guión de nuestras propias vidas. Creo que la hazaña del ser humano, de toda la humanidad, es saber qué relación tenemos con la naturaleza y encontrar cuál es nuestro puesto en relación con el cosmos. Hay 2 posiciones en las que una de ellas ubica al ser humano como centro del universo. Es la razón de ser de todo. Independientemente del credo, religión, sesgo espiritual que tenga ese propósito de vida donde está enclavado, en mi opinión debe de tener 2 principios éticos fundamentales: el de la ética para la libertad y el de la ética para la productividad. La ética para la libertad, porque es lo que nos permite disentir, el decir no, decidir las consecuencias de nuestras acciones. Y la ética para la productividad, porque el trabajo estructura nuestra vida diaria. Además, nos permite el desarrollo del orgullo moral y de la autoestima. Partiendo de este principio y de esta orientación, lógicamente necesitamos proponer un acto educativo diferente. Un acto educativo que lo quiero diferenciar del aprendizaje tradicional, pues con el nombre de hiperaprendizaje, solamente para distinguirlo. ¿Y qué sería este hiperaprendizaje? Pues sería el hecho de que, por supuesto, tenemos que seguir aprendiendo historia, geografía, castellano, qué sé yo, todo lo que aprendemos. Pero además de eso, tenemos que aprender a ser, aprender a vivir y aprender a convivir. El desarrollo de las competencias genéricas es vital y es precisamente la gran hazaña que se plantea la escuela, no solamente el docente, sino toda la organización escolar. Las competencias genéricas son, por ejemplo, el desarrollo de la percepción del ser humano. Es poder leer, es así como cuando uno va al cine y de repente dice, esta película será un embarque. Todavía no ha empezado y resulta que sí que es un embarque.
O la intuición que dice, pues no sé mucho, pero pareciera que como que van a subir los precios de, qué sé yo, del chicle que voy a comprar, del caramelo, de la bolsa de palomitas. Y esa intuición es lo que hace el que decidamos antes de ejecutar una acción, el que sepamos anticipadamente. El ser humano tiene el instinto de anticipación, que no lo tienen los animales. Los animales se encuentran, se mueren y se acabó. El ser humano tiene la posibilidad de saber anticipadamente. Todos esos atributos deben desarrollarse en la escuela. Otro, por ejemplo, un método de análisis. No le puedo caer a pedradas a un problema, porque lo más probable es que no voy a encontrar la mejor solución. Si tengo un método, me podré acercar al problema con unas probabilidades de éxito mucho mayores. Luego las cualidades personales, las de comunicación, liderazgo, motivación, negociación. Cuando uno habla, por ejemplo, que la parte emocional del individuo es muy importante, el asunto es que eso se queda en palabras. Pero cuando uno dice cuáles cualidades personales, cuáles condiciones emocionales, ya allí el tema toma forma, ya allí el tema aterriza en lo práctico, en lo que realmente se sabe que si se logra es exitoso y si no es fracaso. Así es que esas competencias genéricas son el objetivo esencial de la nueva educación. Así se define la calidad. Los organismos internacionales no fueron tímidos en decir que es calidad. Y calidad es el desarrollo del ser humano en su área emocional, en su área social, en su área intelectual y en su área física. Y esas 4 áreas desarrolladas en conjunción armoniosa hacen posible la toma de conciencia del ser humano. Paso a mi segunda historia, que tiene que ver con la educación, la calidad, y he elegido como sistemas educativos los países emergentes, porque son países que tienen una característica esencial para que hayan podido hacer lo que están haciendo. Pero vamos a ver cómo se encuentra la educación en este momento, dicho por Naciones Unidas. Pues es evidente que hay un celo, una necesidad, y de hecho aquí estamos en un evento que ha tenido el poder de convocatoria que ha tenido Virtual Educa. Es evidente el que hay un interés primordial por una educación para todos. Es evidente porque hubo una proclama en el año 57, todavía no había este movimiento de educación para todos, sino una proclama anterior que se generó en Latinoamérica y donde hubo una convocatoria para todos los ministros de educación del momento. Y ya se habló de una educación centrada en el alumno, una educación de un docente que en vez de ser un docente montado en una tarima generando información, era un docente facilitador y orientador. Pero fue en el año 1990, en Hontiem, Tailandia, donde hubo una proclama de 6 objetivos fundamentales que definían la nueva educación. El primero y el segundo eran dirigidos para los más pequeños, era mejorar la calidad y generar igualdad de condiciones y acceso e igualdad de sexos a la escuela. El objetivo 3 y 4 estaba dirigido para los jóvenes y los adultos
Igualmente, mejorar la calidad y también la alfabetización de los adultos. El objetivo número 6 estaba dirigido exclusivamente al tema de la calidad. El tema de la calidad no es una mejora. El tema de la calidad es explícitamente el incluir los aspectos cualitativos y añadirlos a los aspectos cuantitativos de calificaciones y de conocimientos. Y sobre todo, hacerlos mensurables, sujetos a evaluación. Pero paralelamente a esto, simultáneamente, pues están los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Pues, ¿qué les pasó a estos países? ¿Qué hicieron? ¿Por qué saltaron? ¿Por qué brincaron? ¿Qué estaba previsto? No tuvieron que pasar por el mismo camino de los países desarrollados. ¿Qué es un BRIC? Porque el BRIC se convirtió después en BRICS con S, está Sudáfrica, después en BRIM está México y también una cantidad de países árabes. ¿Qué pasó con estos países? Pues las características de estos países es que son unos países medianamente industrializados, al lado de problemas tremebundos de salud, de N cantidad de problemas. Pero fíjense, medianamente industrializados, lo cual eso ya es realmente algo muy importante. Son países que tienen un comercio interior en una constante mejora. Son países que sus niveles de producción están apoyados en tecnologías no demasiado avanzadas. Tienen ayuda externa, económico, financiera, mediana. No son tan dependientes. Sin embargo, tienen un espacio ganado en un comercio externo mediano, lo cual les están haciendo a los países desarrollados pues una cierta presencia que uno o esos países desarrollados dice, bueno, ¿y esta gente de dónde salió? ¿Por qué elegí estos sistemas educativos? Porque lo que encontré es la presencia de cambio social. Y cambio social es cambio. Y ese cambio significa decidir ser protagonista y no ser observador. Y cada vez están mostrando al mundo una manera diferente de hacerlo. Sin embargo, también es curioso, y me resultó, curioso, el hecho de que hay un índice de innovación de Latinoamérica y ese índice no contempla pues aquello que creo que es consustancial al índice de innovación, que es la formación de los ciudadanos o la cantidad de los niveles de quinto, cuarto nivel de los ciudadanos, las revistas arbitradas, las publicaciones de trabajos de investigación y las marcas de los nuevos productos. Los otros temas es que es muy atractivo buscar soluciones, pues el ser humano, gracias a Dios, tiene un sentido de innovación que más bien se castra en todo el proceso de la vida, pero que si realmente la vida dentro de las instituciones educacionales le provee al educando, piensa más, busca por otro camino, innova, crea, pues realmente el ser humano llegaría a unos niveles extraordinarios. Entonces, pues han habido muchas mejoras y todas ellas son válidas, todas ellas aportan algo, todas ellas tienen el granito de arena que suman, ninguna resta. Sin embargo,
el acto educativo que demanda el futuro, la educación del futuro, el perfil de persona educada que exige el futuro es muy complejo. Pues antes era difícil el cómo enseñar, cómo tener en la mano la didáctica de las matemáticas. Imagínense si ahora tengo que estar pendiente de que pues fulanito tiene que reflexionar, que no le tengo que dar una píldora, sino que tengo que hacer que el conocimiento, como dice Piaget, el conocimiento el alumno lo tiene que construir. No es que yo tengo el principio de Arquímedes, le doy la píldora, el principio de Arquímedes, y entonces la criatura aprende el principio de Arquímedes. Estamos en un mundo global. No tenemos el famoso Estado-nación con las fronteras que nos limitan del país de al lado. Nuestros competidores no son los del país donde vivimos. Los competidores están en el mundo. Entonces, si tenemos que competir en el mundo, si a lo mejor vivimos en un sitio diferente del que trabajamos, si a lo mejor no ejercemos la carrera que realmente estudiamos y que fuimos a la universidad o en la escuela técnica o aprendemos un oficio para que nos abra la puerta, un camino para quién sabe qué trabajo vamos a encontrar y que debemos aprovechar porque no hay tantos. Entonces, eso significa que la persona tiene que saber buscar conocimiento, tiene que reflexionar con un método que le asegure que al final de ese proceso va a focalizarse en el camino que busca y no perderse. Es una persona diferente a la del perfil del siglo XX, XIX o XVIII. Entonces es por esto que es importantísimo buscar un cómo aterrizado, un cómo poder provocar, no que logremos o que nos planteemos el que eso se va a dar como consecuencia de que hacemos muchas cosas bien y por consecuencia, no. Podemos hacer muchas cosas bien y no tener la consecuencia que buscamos. Podemos tener una gestión escolar impecable y eso nada tiene que ver con desarrollar la percepción, intuición, innovación, creatividad de los alumnos, con promover en ellos un aprender a cambiar. Entonces, el norte, el foco, el esfuerzo tiene que estar en un cómo donde muy claramente se tenga qué quiero alcanzar y una búsqueda muy seria, muy formal, muy rigurosa para encontrar ese cómo. Pues el aporte que Marroco, mi nombre, mi apellido, durante un montón de años, empecé en el año 69, en búsqueda de ese cómo. Y comencé un trabajo de investigación que tenía un alcance pues muy relativo y que tenía una importancia también relativa, porque pues el qué es realmente lo importante, el qué es lo que los grandes pensadores, Piaget, Dewey, toda la escuela de Stanford, en fin, quienes realmente son sabios, cultos, inteligentes, determinaron qué es lo que hay que hacer. El alcance de mi trabajo era simplemente, pues si tengo claro ese qué y me apego a ese qué, pues cómo hacerlo, cómo no perderme. Ese cómo es lo que me llevó durante 9 años a hacer un trabajo de ensayo para ver por qué se generaba el fracaso escolar. Y el fracaso escolar, después de 9 años, en que ya yo pensé que había llegado pues al final del esfuerzo, porque pues con tanto tiempo era para mí obvio que yo había encontrado, bueno, el hilo negro o el agua tibia. Y lo que encontré es que pues el individuo que en la escuela no logra desarrollar esa reflexión
pues nunca le van a gustar las matemáticas, la física y la química. Pero es porque el sistema no promueve en ese individuo la manera de atrapar esas matemáticas. O sea, es como querer correr con piedras en el bolsillo o querer rebajar comiéndose 3 platos de espaguetis cada día. O sea, es contraproducente. El cómo era el poder encontrar la manera de poder ir de un lado del río al otro lado del río. Un lado del río era un docente tradicional, un docente focalizado en el aprendizaje de conocimientos, un alumno que era pues como una especie de buzón sentado, y entonces el docente le echaba pues perlas de sabiduría a ese conocimiento que el alumno no tenía y el docente sí. Esa educación tradicional pues debía ser sustituida por un alumno con participación activa, que no es que significa que hable mucho, ni que interrumpa mucho, porque existe también un momento de decir, no, pues si yo hago una clase súper participativa, yo pues le digo, a ver muchachos, levanten la mano, y entonces los chicos levantan. Eso tiene nada que ver con participación activa. Participación activa es el compromiso que tiene quien interviene. Son personas que hablan y añaden valor a sus intervenciones. No es el hecho de no estar con la boca callada, sino estar siempre hablando. Esa participación activa es indispensable promoverla. Es también esa nueva educación la que exige que el conocimiento fluya de los alumnos. Es increíble la cantidad de conocimientos que un ser humano tiene que no sabe que tiene. ¿Por qué? Porque lo vio en las vallas de la calle, lo vio en un autobús, en los anuncios, lo vio en miles de sitios que uno pasa la vista por allí, capta esa información y la tiene. Y de repente uno dice, pues qué sé yo, física molecular. Y uno dice, no, pues yo eso no sé absolutamente nada. Pues sí, en alguna parte hemos leído algo sabemos. El docente que puede perfectamente sacar y que puede promover, que puede construir conocimiento. Entonces no podemos dar una herramienta lineal, tenemos que dar un sistema. Y ese sistema es el que está incluido en un software que se llama QLA, Evaluación de la Calidad. Y ese sistema es el que hace que ese software realmente sea exitoso y no al revés. No es una investigación en el área de TI, es una investigación en el área educacional, específicamente en el área de cambio y transformación, en el área específica de cambio cultural, porque es toda la organización la responsable, no solamente el docente. Y eso es lo que hace que sea exitoso QLA. QLA es el envoltorio, es la caja que hace posible impactar a una multitud, pero lo que realmente garantiza el éxito es ese sistema que se llama trabajo-aprendizaje que hace posible. Así es que no es que les traigo la última palabra ni la verdad, les traigo una opción de 21 años que ha sido aplicado en el área rural, en el área indígena, en el área capital, y que ha probado su efectividad desde el año 86. El modelo y la teoría que creé está presente en bastantes universidades en el mundo y es una opción para que el BRIC y los BRICS y todos estos países emergentes logren resolver los problemas internos, sean exitosos y que cualquier país realmente alcance lo que realmente merece, que es lo mejor,
la felicidad de los ciudadanos que viven en ese país. Muchas gracias.